muchas gracias por la invitación, muchas gracias al comité organizador, al doctor Iván Villegas. Hoy voy a hablar de un tema bastante interesante en el tema de la nefrología y es la importancia de la nutrición en el paciente con enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica se puede presentar cualquiera de estos escenarios en donde hay pérdida de masa muscular o de reserva grasa. Podemos estar hablando de la caquexia, podemos estar hablando de pacientes con sarcopenia, donde básicamente se pierde pues, en la sarcopenia la masa muscular, en la caquexia hay la pérdida de los dos compartimentos, pero específicamente en el paciente renal hablamos de desgaste proteico energético, que es una condición que es específica o que se hace el diagnóstico para estos pacientes. Y tenemos que tener en cuenta que definitivamente el músculo hace referencia al movimiento y la grasa en el paciente hace referencia a la sobrevida, y todo esto nos permite de alguna forma disminuir o mejorar la mortalidad en los pacientes. Tenemos que tener claras las diferencias etiológicas entre las situaciones nutricionales que se pueden presentar. El paciente con desnutrición proteico-calórica, básicamente su etiología es dada por un déficit en la ingesta de calorías y proteínas, que es lo más frecuente que uno puede encontrar en un paciente renal, mientras que el paciente con caquexia tiene su mayor etiología está dada por todos los marcadores de inflamación, por la proteína Arbuti, por la resistencia a la insulina y a la testosterona, y lo mínimo que genera caquexia es la falta o la inadecuada ingesta de alimentos. Entonces, esto es un tema inflamatorio, es un tema crónico que genera la pérdida de la masa muscular y la grasa más que un tema de ingesta. Y el paciente sarcopénico, pues es un paciente que básicamente su sarcopenia está dada primaria, secundaria o terciaria por la pérdida de la masa muscular, secundaria a la falta de actividad física y algo de gasto de ingesta, básicamente de ingesta de proteínas, de HMB, de leucina, que son precursores del mTOR para la síntesis de masa muscular. Entonces, nosotros podemos encontrar en un paciente renal cualquiera de las tres opciones que comprometen el estado nutricional, pero digamos que esta es la realidad y esta es lo que se vive día a día con los pacientes renales, y específicamente con los pacientes que vienen de una enfermedad crónica de larga data, que llegan a las unidades renales. Y esta foto no es mentira, hay pacientes que llegan mucho peor que esta situación, y para esto se escogió el término de Protein Energy Wasting o desgaste proteico energético. Es un término que se estableció en más o menos el 2007, que hace referencia a múltiples condiciones nutricionales y metabólicas que ocurren desde todas las etapas de la enfermedad renal crónica hasta que el paciente llega a diálisis, y una vez estando en diálisis se puede seguir manejando como desgaste proteico energético. Esto está caracterizado por pérdida de los dos compartimentos nutricionales, que son la masa muscular y la reserva grasa, secundarios a que al catabolismo generado por la enfermedad renal crónica, a la pérdida de apetito generado por la uremia, a todas las condiciones inflamatorias que generan en estos pacientes pérdida de la masa muscular. Y este concepto agrupa todas las características que generan la enfermedad renal crónica, y se habla de que uno puede tener ya pacientes con desgaste proteico energético desde el estadio 3B en adelante. Ya hablamos de enfermedad de desgaste proteico energético en los pacientes con enfermedad renal crónica. Esta gráfica me gusta mucho porque aquí vemos cómo a partir del estadio 2 hasta el estadio 4 de la enfermedad renal crónica, los pacientes pierden hasta el 50% de la reserva de la masa muscular y la reserva grasa. Y cuando ingresan a diálisis, pues miren el gasto, la pérdida de la masa muscular y la reserva grasa puede ser mayor del 75%. Aquí hay una cosa importante, porque la mayoría de los pacientes que llegan en los programas de prediálisis llegan en estadio 2 o estadio 3A. Ojo, y aquí es muy importante el tema del apetito, y lo voy a mostrar en esta diapositiva que está un poco más ampliado. Los pacientes cuando están en el estadio 3A, 2, 3A, tienen un buen apetito.
Entonces, a medida que va avanzando la enfermedad renal crónica, pues obviamente este apetito va disminuyendo considerablemente, básicamente por la acumulación de toxinas urémicas. Cuando el paciente ingresa a diálisis, donde ya esas toxinas urémicas empiezan a ser removidas por el mismo procedimiento de la diálisis, pues vuelve a haber recuperación del apetito, se mantiene un apetito, digamos que adecuado, más no es el apetito del 100% que uno quisiera tener, y ya cuando el paciente se trasplanta, pues el apetito se recupera normalmente. ¿A qué voy con esta gráfica del apetito? Y me devuelvo nuevamente a esta gráfica anterior. Y es que en este estadio 2 normalmente deberíamos, porque tal vez no se hace o no lo hacemos, y es empezar la recuperación nutricional del apetito del paciente, teniendo en cuenta que vamos a perder el 50% de sus reservas corporales cuando llega al estadio 4, y cuando ingrese a diálisis se va a perder el 75%. Aún ingresando a diálisis, las primeras semanas, el primer mes del tratamiento dialítico es supremamente catabólico, porque el paciente se somete a filtros, se somete a procesos extracorpóreos, extradialíticos, etcétera, que van a generar mayor catabolismo y mayor pérdida de sus reservas corporales, con las pérdidas de proteínas y de otros nutrientes como vitaminas hidrosolubles que se van a perder por cada sesión de diálisis. Entonces, si nosotros en este estadio 2, estadio 3, empezamos a pensar en renutrir al paciente, tal vez cuando lleguemos acá no vamos a tener pacientes como los que les mostré en la foto inicial, sino que de pronto vamos a tener pacientes con un mejor estado nutricional, que puedan tener una mejor sobrevida por su mismo estado nutricional, ya que el estado nutricional define en muchos de estos pacientes la mortalidad. Y actualmente contamos en unidades renales, y lo dice la literatura, más o menos el 40 o el 50% de los pacientes que se encuentran en las unidades renales tienen algún tipo de desnutrición. Es importante también cómo miramos aquí que la desnutrición desde el estadio 2 hasta el estadio 4, a medida que avanza la enfermedad renal crónica, el proceso de malnutrición es mucho más avanzado si no hay una buena diálisis, una buena dieta, una buena tratamiento nutricional, y si no hay una buena diálisis cuando el paciente ingresa al tratamiento dialítico. Si ustedes ven, a medida que avanza la enfermedad renal crónica, cada vez más la malnutrición es mayor por las mismas condiciones establecidas por la misma enfermedad renal crónica de hipercatabolismo. Y todo esto, a la final, si el paciente tiene microalbuminuria, pues va a ser mucho más marcada esa malnutrición, y todo esto pues va a llevar a que haya desgaste proteico energético, con sarcopenia, con caquexia, y a la final el resultado pues en el que va a terminar el paciente es la muerte. ¿Cómo se define el desgaste proteico energético? Tenemos 4 grandes marcadores, que son los parámetros bioquímicos, como la albúmina menor de 3.8, la prealbúmina menor de 3, el segundo parámetro grande, que es el índice de masa corporal, menor de 23, pérdida de más del 5% del peso en 3 meses o más del 10% en 6 meses, y la grasa corporal total por debajo del 10%. El índice de masa corporal está tomado dentro de estos criterios de clasificación. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en tener ese índice de masa corporal sin edema, porque si el paciente está edematizado, el índice de masa corporal nos puede estar sobreestimado. El índice de masa corporal no es el mejor marcador para definir diagnóstico nutricional, ya que no establece cuáles son los compartimentos. O sea, solamente nos da un número, lo miramos contra una tabla y decimos si el paciente está en sobrepeso o en obesidad, pero puede ser que el paciente no esté en sobrepeso ni en obesidad, sino que simple y sencillamente esté edematizado. Entonces, ese índice de masa corporal tiene que tomarse o sacarse sin el edema para poder en realidad tener un número más acertado de ese índice de masa corporal. La pérdida de masa muscular, que pues, se toma con la reducción de la masa muscular en 3 meses, mayor del 5% o mayor del 10% en 6 meses. La circunferencia muscular del brazo, menor del 50%, del porcentil 50%, y la creatinina sérica muy baja comparada con la que se podría esperar para el estadio de la enfermedad renal crónica. Y en la ingesta de proteínas tenemos que sea menos de 0.8 gramos por kilo, por lo menos 2 meses en el paciente en diálisis, y el aporte de calorías menos de 25 kilocalorías por lo menos 2 meses. Se tiene que tomar, tiene que haber 3 de los 4, 3 marcadores de las 4 categorías, y se tiene que repetir
este score por lo menos en 3 ocasiones con 2 o 4 semanas de diferencia para poder definir que el paciente tiene desgaste proteico. Si el paciente pierde peso o pierde masa muscular en un mes con hipoalbuminemia, no es desgaste, puede ser desnutrición o puede ser sarcopenia o puede ser caquexia. Entonces hay que tener muy claro el diagnóstico. Para poder en realidad definir desgaste, tenemos que tener por lo menos 2 o 4 semanas de diferencia de haber tomado la medición y que siempre nos den 3 de los 4 criterios que están establecidos dentro del score de nutrición. Adicionalmente, pues como ustedes pueden ver acá, el desgaste proteico calórico junto con todas las complicaciones metabólicas propias de la enfermedad renal crónica, como la sobrecarga de líquidos, los radicales libres, las comorbilidades, la pérdida de la función renal, la pérdida de nutrientes en diálisis, inflamación, acidosis, anemia genera desgaste, junto con la inadecuada ingesta de alimentos. Esto se vuelve como un círculo vicioso porque hay más catabolismo, hay mayor inflamación, hay mayor edema del paciente y pues todo esto al final genera infección, fragilidad, depresión, enfermedad cardiovascular y todo se convierte en un círculo vicioso donde el paciente termina en mortalidad, morbilidad y mayor mortalidad. Cosas importantes para tener en cuenta. Se habla mucho de la restricción de proteínas y lo voy a adelantar, lo voy a adelantar un poquito. Siempre se ha hablado de dietas con restricción de proteínas. El doctor anterior hizo una excelente presentación sobre las restricciones de proteína. Me voy a enfocar mucho en las dietas vegetarianas porque en realidad son bastante importantes y es como lo que está ahorita más de moda, pero no de moda por los tratamientos, sino porque en realidad los pacientes no tienen la forma económica de consumir dietas un poquito mejores en proteínas, sino que son dietas muy bajitas en proteína. Me vuelvo a devolver, perdón. Algo importante y es los pacientes que se encuentran en los estadios 3 con pacientes con obesidad. Obviamente la obesidad va a ser un factor clásico de riesgo para hipertensión, para enfermedades cardiovasculares, pero ya cuando el paciente está en el estadio 4 o 5, digamos que el sobrepeso o la obesidad se vuelve un factor protector de sobrevida y en algunas revisiones de nutrición se sugiere no realizar disminuciones de peso tan marcadas en estos pacientes, ya que esa cantidad de ese sobrepeso va a favorecer la pérdida de la masa muscular o va a mantener la masa muscular en el momento en que ese catabolismo es más elevado por las condiciones urémicas del paciente y ese sobrepeso o esa obesidad en algún momento pueden ser factores protectores y factores de sobrevida en pacientes. Eso lo dice el estudio DOPS. Y aquí hablamos de la epidemiología inversa de los pacientes obesos en enfermedad renal crónica, donde ese sobrepeso o esa obesidad se vuelve un factor protector para la sobrevida. La disminución de la masa muscular es otro factor predictor muy malo de sobrevida en el paciente renal. Desafortunadamente, lo que más pierden los pacientes renales es la proteína muscular por las restricciones previas de proteína que se realizan a través de toda su enfermedad renal crónica. Y algo muy importante es la energía o las calorías que se le tienen que dar a los pacientes. Y en eso también es importante tener en cuenta lo que les mostré anteriormente, el apetito, aprovechar ese apetito para renutrir y aumentar los aportes de calorías para que haya una mayor recuperación nutricional y que el paciente tenga menos riesgo de desarrollar desgaste proteico energético. El control de la sobrecarga hídrica. El control de la sobrecarga hídrica es importantísimo en los pacientes que tienen sobrehidratación, son pacientes que tienen mayor pérdida de masa muscular, son pacientes que están hipertensos, son pacientes que están anémicos, son pacientes que no van a tener una adecuada ingesta de alimentos por el mismo proceso inflamatorio. Entonces hay que controlar esa sobrecarga de líquidos. La fragilidad también empeora la enfermedad renal crónica y empeora la progresión de la misma. La hiperfosfatemia, pues que es característica de la enfermedad renal crónica y que genera mayor mortalidad en los pacientes. Hay que hacer restricciones de fósforo y de alguna forma la restricción de proteica que uno hace con la dieta genera o ayuda en la restricción. Importantísimo, el ejercicio es muy importante porque a pesar de que el paciente pueda tener una restricción
de proteína limitada, con el ejercicio se activa la masa muscular, se activa la ganancia de ese músculo, que a pesar, si no se hace ejercicio, a pesar de que el paciente tenga una ingesta de proteínas regularmente adecuada, no se va a activar adecuadamente la ruta del mTOR en la síntesis proteica, porque parte importante de esto es la activación de la fibra muscular. Los suplementos nutricionales, que ya los voy a hablar ahorita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Monitorizar el estado nutricional del paciente, manejar las comorbilidades, actividad física, tener una nutricionista o nutricionista entrenado en enfermedad renal crónica para que pueda tomar todas estas decisiones. Si no hay una adecuada ingesta de proteína para los estadios de prediálisis, que puede estar entre 0.6 o 0.8, dependiendo del gusto o del tratamiento que requiere ese paciente, o si la ingesta de calorías es menor de 30 y la albúmina es menor de 3.8, con pérdida de peso y malnutrición identificada por la valoración global subjetiva, que es modificada para el paciente renal, uno inmediatamente tiene que empezar suplementación oral. ¿Cuál sería la meta? La meta para la suplementación oral sería buscar aportes de proteína por lo menos a 0.8, y hay algunos estudios que hablan que si usted ya tiene un paciente en estadio 3A con desgaste proteico energético, las restricciones, hay que considerar esa restricción de proteína, y sería ideal o adecuada por lo menos dar 1 gramo por kilo máximo, mientras que el paciente tiene una ligera recuperación nutricional antes de seguir haciendo restricciones más severas. Lo importantísimo es el aporte de calorías, aumentar ese aporte de calorías a 30 kilocalorías por kilo con la suplementación oral. Si no tengo mejoría, pues puedo pasar a otras terapias de nutrición, como puede ser la nutrición parenteral o la nutrición enteral por sonda, y hay otras terapias que son mucho más sofisticadas y avanzadas para los pacientes que ya están en diálisis. Pero si yo logro recuperar la albúmina, aumentar el peso y la masa muscular, puedo buscar un objetivo mayor, que es aumentar la albúmina a 4. Podría aumentar la ingesta proteica o no, pero eso dependería de los parámetros antropométricos de masa muscular y de la evolución o de la progresión con que se vaya dando el deterioro de la enfermedad crónica. Si el paciente está estable, no hay necesidad de hacer mayor aumento de proteína, pero sí podemos aumentar más las calorías para favorecer que esa restricción proteica sea exclusivamente para síntesis proteica y no para aporte de energía, como en algunos casos puede pasar. Entonces hemos tenido dietas muy bajas en proteína, como la que manejó en los 80 Giovanetti, que eran pacientes en diálisis con dietas de 0.3 gramos de proteína por kilo. Luego se pasaron, hay dietas que también son muy bajas en proteína, pero son dietas que están suplementadas con cetoanálogos o con aminoácidos esenciales. Luego está el estudio de la dieta modificada renal, donde se habla de 0.8 gramos por kilo. Hay otras vertientes que hablan de 1 gramo por kilo. Y las últimas dietas, que son las dietas vegetarianas, y como les decía a ustedes ahorita, las dietas vegetarianas son bastante benéficas para el paciente. ¿Por qué? Porque disminuye, impacta positivamente en la progresión de la enfermedad renal, disminuye la proteinuria, disminuye la aceleración del daño de la filtración en el glomérulo. Como tiene un bajo aporte de fósforo, pues los aportes de fósforo de las dietas vegetarianas son muy bajitas, porque el fósforo en los alimentos vegetales se encuentra en forma de ácido fítico, y nosotros no tenemos esa fitasa para desdoblar ese ácido fítico. Entonces su biodisponibilidad es solamente el 50%. Tiene una buena sensibilidad a la insulina, ¿sí? Contiene cargas alcalinas que disminuye la acidosis metabólica y la pérdida de la masa muscular. Favorece la disminución de productos avanzados de la glicolación y citoquinas inflamatorias, y adicionalmente pues tiene un mínimo aporte de grasa, y algo muy importante, y es que aporta mucha fibra para en estos pacientes disminuyen los niveles de indoxil sulfato, de fosfocresol sulfato, y esto es mejorando la producción de microbioma intestinal. Adicionalmente, tienen ácidos grasos de cadena corta y tienen grandes beneficios en la microbioma intestinal, y disminuye la producción de citoquinas inflamatorias. Entonces, las dietas vegetarianas, y haciendo nosotros como estudios entre comillas pequeños, pues vemos que nuestros pacientes renales en realidad ellos son vegetarianos, pero son vegetarianos básicamente
básicamente porque no tienen la forma de adquirir la proteína de alto valor biológico. Y en realidad, si uno compara todos los estudios entre las proteínas de alto valor biológico y las dietas bajas en proteína, pues las dietas bajas en proteína y las dietas vegetarianas tienen mejor resultado en la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, aumentan el tránsito intestinal, aportan fibra y alcalinización, no tienen fósforo. Y algo importante, aportan productos como el butirato, ácidos grasos de cadena corta, vitamina K, disminuyen las toxinas urémicas y disminuyen la inflamación y la oxidación. Algo que podría ser no benéfico es el aumento del potasio, ya que estos alimentos tienen una gran cantidad de potasio. Pero si ustedes comparan, es solamente la producción de potasio, mientras que tiene muchos beneficios como la disminución de la tensión arterial, la prevención de alteraciones metabólicas, disminución de la enfermedad, de la producción de la enfermedad renal crónica, disminución de la mortalidad y obviamente esto también conlleva a disminución en el riesgo de diabetes mellitus. El fósforo, el potasio se puede manejar haciendo el lavado de los alimentos para que el fósforo se pierda rápidamente. Importante, el aporte de calorías. Si yo tengo una dieta muy baja en proteínas, debo aportar más o menos entre 30 y 35 calorías por kilo. Si yo no doy 30 o 35 calorías por kilo con dietas por debajo de 0.6 gramos por kilo, no voy a lograr un balance neutral de nitrógeno. Entonces todos los estudios me dicen, listo, usted puede hacer la restricción de proteínas, pero la condición para que su paciente no entre en desgaste proteico energético es que el aporte de calorías debe ser muy elevado, de 35 kilocalorías por kilogramo por kilo. Entonces acá tenemos el rango de seguridad, estamos entre 0.6 y 0.8, mayor de 0.8, pues ¿qué puede pasar? Que tenemos mayor complicaciones de uremia, mayor acumulación de toxinas urémicas, mayor acidosis, pero si estoy por debajo de 0.6, ¿qué puede pasar? Claramente se disminuye la progresión de la enfermedad renal, pero puedo generar mayor desgaste proteico energético, mayor pérdida de masa muscular, mayor disminución de la albúmina si no doy un adecuado aporte de calorías, porque las dietas bajas en proteínas, muy bajas en proteínas, sí disminuyen la progresión, pero lo importante es no afectar el estado nutricional del paciente. Y acá, por ejemplo, en las dietas veganas o en las dietas vegetarianas, el aporte está entre 0.6 y 0.4 kilos de peso para el aporte de proteína. Hay una opción que me parece interesante y es el uso de dietas vegetarianas con muy baja cantidad de proteína, adicionando algo de valor biológico alto como es el consumo del huevo, que el consumo del huevo pues tiene el score de aminoácidos adecuado, es el 100%, tiene la mejor proteína, y la combinación de la dieta vegetariana, que es dieta baja en proteínas de alto valor biológico, sumándole al huevo, el huevo que es de alto valor biológico, se puede conseguir un score de proteínas adecuado para disminuir el riesgo de pérdida de masa muscular. Los rangos acá nos hablan de la rata catabólica proteica, más o menos los ideales están para disminuir mortalidad entre 0.8 y que no sea mayor de 1.4 gramos por kilo, especialmente en pacientes en diálisis. Todas las guías nos hablan pues de de la disminución de proteína de 0.6 a 0.8 gramos por kilo por debajo de 45 mililitros durante todo el estadio de la enfermedad renal crónica, con o sin suplementación de aminoácidos o aminoácidos esenciales, o ahora últimamente, como les digo, pues las dietas vegetarianas con consumo de huevo como proteína de alto valor biológico, que puede ser una buena estrategia para que el paciente consuma los alimentos, ya que estas dietas se vuelven muy aburridoras, no se pueden seguir por la limitación en la cantidad de proteína. En el momento en que se necesita el suplemento nutricional, pues deben ser suplementos nutricionales especializados para pacientes con enfermedad renal. Existen para enfermedad renal prediálisis, para pacientes con diálisis, y básicamente, ¿por qué deben ser utilizados estos? Porque ya vienen listos, preparados, tienen una alta densidad calórica en baja cantidad de agua, no hay que prepararlos porque el polvo muchas veces puede disminuir la cantidad o la concentración que se requiere
que se quiere conseguir, que a veces son 2 calorías por mililitro, o sea, para dar un buen aporte de calorías, son controlados en fósforo, entonces ya tienen un fósforo que no es fósforo inorgánico precisamente, tienen baja cantidad de potasio y dependiendo del estadio de la enfermedad renal o si están prediálisis o diálisis, pues tienen un buen aporte de proteína. ¿Cómo se tienen que dar los suplementos nutricionales? Se tienen que dar por lo menos 3 veces al día, preferiblemente 1 hora después de consumir los alimentos, con el fin de que el suplemento nutricional nos reemplace el alimento. El suplemento nutricional tiene que ir junto con las calorías de los alimentos para que se pueda conseguir más de los 35 kilocalorías por kilo. En los pacientes que están en diálisis, lo ideal es que la suplementación nutricional se dé después de que el paciente entre a diálisis, después de que el paciente salga de diálisis para recuperar inmediatamente las proteínas que se perdieron durante esa sesión. Para finalizar y dejar ciertas ideas. Recuerden que cualquier paciente con enfermedad renal crónica que ustedes tengan, considérenlo potencialmente en desnutrición. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué necesitan una nutricionista o un nutricionista que les ayude en la dietoterapia? La progresión de la enfermedad renal se controla con las dietas bajas en proteína, pero para eso hay que dar muy buenas calorías. La masa muscular la tenemos que preservar como sea, con terapia física, con suplementación nutricional, y no olvidar la intervención multimodal, porque todas las personas, psicología, trabajo social, nutrición, el nefrólogo, todos somos parte integral para el manejo del paciente y para que el paciente se recupere y disminuir la mortalidad del paciente. Muchas gracias por la invitación.